Cero. Ingeniero, buenas noches, compañeros. Le presentamos, ingeniero, la práctica final, el control de temperatura de una bombilla. Nuestro grupo está integrado por Wilson Reyes y William Cabrera. Para esta práctica tenemos algunos materiales que necesitamos, en el cual vamos a indicarle. Tenemos lo que es un poquito incandescente, lo que es un relé de estado sólido, un Arduino Mega y el sensor de temperatura LM35. Entonces, estos son los materiales que necesitamos. Mi compañero Wilson va a indicar las gráficas que obtuvimos en el Simulink. Entonces, continúe nomás, Wilson. Ya, muy buenas noches, ingeniero. Justamente como comentaba William, yo voy a explicar un poco la práctica número uno de que consiste de los siguientes de componentes. Tenemos en esta parte de la derecha, tenemos la comunicación, el step para darle un pulso de lectura en el pin 9 digital, perdón, de escritura en el pin 9 digital, y luego hacemos la lectura en el pin 0 del analógico, el cual le corresponde a la patita del medio del sensor y el cual está yéndose al puerto A0. Luego tenemos la conversión y le voy a poner a cargar mientras les sigo explicando. Tenemos acá también la conversión a grados centígrados, la lectura de la temperatura, el scope para ver el comportamiento de la señal. Entonces, y una vez que termine de cargar, vamos a comenzar a visualizar que se nos enciende la bombilla y comenzamos a tener una lectura de la temperatura en tiempo real. Entonces, vamos a visualizar esto en el scope, cómo se comporta. Siga. Entonces aquí podemos comprobar la gráfica que nos está proyectando la señal del sensor de temperatura. Tenemos un incremento de la señal, está proyectándose hasta lograr una estabilidad en el tiempo, ¿no? Entonces, vamos a corroborar de que en un cierto porcentaje de la gráfica va a comenzar a estabilizar, y luego vamos a visualizar eso. Entonces, como podemos ver en la gráfica que se nos ha proyectado aquí en el scope, tenemos una señal en la cual ya comienza a estabilizar en un porcentaje aproximado de 120 grados centígrados, lo mismo que estamos visualizando en el lado derecho, entonces cercano a eso. Esta sería en cuanto a la primera gráfica que nos pide en la práctica. Continuaremos con la siguiente gráfica con mi compañero. Bueno, ingeniero, continuando con la siguiente gráfica, pues como había explicado el compañero anteriormente, casi los elementos que se emplean son los mismos, con la diferencia de que aquí ya hemos incorporado lo que es un on-off para lo que es el encendido y apagado de la lámpara. Y también, bueno, también cabe mencionar que también hay una retroalimentación que se hace con este punto suma. Conjuntamente es para poder estar leyendo los datos desde el puesto cero y así a su vez estar controlando lo que es la temperatura para el encendido y apagado de la lamparita. Entonces vamos a ver en la simulación que nos presenta. Los ingenieros, como habíamos indicado anteriormente, lo que habíamos conformado los elementos en el Simulink, ahora tenemos nuevamente lo que es ya la otra gráfica, que en este caso parte eh, encendido lo que es ya la lámpara, tiene que estabilizarse hasta que llegue a una temperatura de los 75 grados y ahí se tendría que apagar entonces la lámpara. Entonces se lo vamos a indicar. Ya, entonces, ingeniero, como vamos indicando en lo que es el scope, estamos esperando a que llegue a la temperatura que está establecida para ver lo que se va a apagar nuestra lámpara. Entonces, nuevamente vemos que todavía se sigue graficando.
Entonces ahí tenemos, ingeniero, lo que es ya que empieza a prenderse y apagarse la lámpara. Justamente vamos viendo en el scope, entonces estaría estableciendo hasta que está el límite de la temperatura para poder hacer lo que es ya el control. Entonces, es en cuanto le podemos explicar de esta práctica. A continuación, mi compañero continúa con la siguiente práctica. Bueno, en esta siguiente gráfica que tenemos, en la número 3, le vamos a explicar de pronto cómo sería el control ya también con una proyección en cuanto a la gráfica que tenemos. Como podemos comprobar, ahí nos está realizando las dos gráficas paralelas en cuanto al control. Y lo singular de esta práctica es que tenemos ya una función de transferencia, tenemos unas constantes de las cuales vamos agregando. Este sigue siendo el mismo control on-off. Entonces, cuando llegue a los parámetros que están seteados, que son de 75 grados centígrados, va a comenzar de la misma forma como en la parte anterior, a oscilar y a tratar de mantener la temperatura en el parámetro deseado. Entonces, eso vamos a corroborar en cuanto ya comience a estabilizar la gráfica. Ya. Entonces, como podemos ver en la gráfica, tenemos en esta ocasión la gráfica 3, que estamos utilizando un filtro pasa abajo. Este nos ayuda a mejorar la definición en cuanto a la temperatura, reduciendo así las frecuencias bajas. Perdón, las frecuencias altas solo pasaría las frecuencias bajas. Entonces, en este caso, estamos viendo que de la misma forma va a llegar a un seteo en 75 y de ahí comenzaría de nuevo a hacer el control del on-off que tenemos en esta parte especificado en la parte derecha. Este nos ayudaría de pronto a cuidar un poquito más del equipo, no así como fue el anterior, que es uno de los tipos de controles en los cuales el equipo está expuesto a daños por el mismo hecho de que se controla las dos posiciones, o encendido o apagado. Este nos ayuda de alguna forma a cuidar del equipo, siempre y cuando esté dentro de los parámetros que están seteados también. Entonces, como vemos en la gráfica al lado izquierdo, estamos viendo cómo se grafica una señal paralela a la de la temperatura, ayudándonos a cuidar de alguna forma las frecuencias no deseadas. Siga nomás. Ya, entonces, como vemos, la gráfica que se ha proyectado es de la siguiente forma. Estamos justamente cerca del límite para que ya comience a hacer el control del encendido y apagar. On-off. Ya debería comenzar a estabilizar el parámetro que está seteado, que son los 75, y apagaría la bombilla. De esta forma lograríamos asimismo el control o estabilizar por lo menos la señal en un parámetro que esté dentro del parámetro deseado y que la temperatura se mantenga en base del encendido y apagado de la bombilla. Esto es en cuanto a la gráfica número 3. Continuaríamos con la número 4 con mi compañero Will. Continuando, ingeniero, con la explicación, ahora tenemos lo que es ya la cuarta práctica, y aquí en este caso, a diferencia que teníamos ya el filtro pasa abajo, vamos a utilizar lo que es uno con banda muerta, perdón. En su alternativa del empleo es el filtro pasa abajo, es para reducir lo que son las frecuencias con la bombilla, y en este caso, bueno, se enciende y se apaga, es usar, ahora dice, una banda muerta. Y este es lograr en este caso un modelo de que se muestra, bueno, se va a ver a continuación. Ahí va a haber un bloqueo de son los relés, y esto se va a poder en este caso apreciar ya en lo que es la gráfica. Bueno, acá también nos dice que en el caso de la banda muerta se establece en parámetros de la temperatura entre más 2 y menos 2 grados. Bueno, ¿qué nos dice esto en otras palabras? Es que la bombilla se va a apagar cuando la temperatura medida sube 2 grados, es decir, los 77, y baja menos 2 grados, es decir, los 73 grados. De esto vamos a poder nosotros apreciar
ya en este display. Entonces vamos a indicar ya lo que es ya la simulación. Entonces no sé si ahí puede haber, en este caso, Wilson, para ver si ya le mandamos a ver en el scope. Bueno, ingeniero, entonces continuando con la explicación de la gráfica, bueno, perdón, del circuito que teníamos acá. Entonces con eso utilizaba una banda muestra, justamente es para poder, en este caso, indicar cómo va a comportarse nuestra lamparita. Entonces vemos que a continuación, perdón, a la diferencia del anterior, que el golpe en este caso era un poco más fuerte, y en esta tenemos en este caso un poco más, eh, seríamos un poco más débil, ¿no? Un poco, porque no es tan fuerte. Entonces, como habíamos también indicado, esto de aquí estaba para estabilizarse en los 75 grados, pero también tenía el tiempo que estaba para dos grados más, serían los 77, y lo que en este caso el apagado, y los 73 lo que es el encendido. Entonces, bueno, entonces ingeniero, sí, teníamos un pequeño inconveniente anteriormente, por eso no se pudo apreciar, pero aquí le podemos apreciar un poco mejor y vemos cómo nuestra lámpara tiene una mejor estabilidad que la anterior. Con el filtro pasa abajo. Aquí tenemos con lo que es el filtro, perdón, la banda muestra, y como lo había indicado anteriormente, con 77 lo que era el apagado, y con lo que es 73 es el encendido. Pero a la diferencia de la anterior práctica, este ya no cae de golpe tan fuerte, no es menos, lo que es, hay como una amortiguación. Entonces, esto le podemos presentar en esta práctica. A continuación, mi compañero sigue con otra práctica. Siga. Ya, continuando con la práctica, vamos a ver la gráfica número 5, en la cual en este sistema ya estamos utilizando un control P y un PI. Para esta gráfica hemos utilizado acá un comando de saturación, en el cual vamos a hacer una conversión en cuanto al ciclo, y luego lo visualizaremos en la lectura de la temperatura. Este método es por el control de ancho de pulsos. Entonces, si podemos visualizar en la gráfica adicional, también hemos puesto un KP de 1. Esto influye directamente en la gráfica que vamos a visualizar. Entonces, mandemos a cargar y visualizaremos en el scope el comportamiento de la señal, cómo se desarrolla. Tenemos nomás unos segundos hasta que cargue el compilado, y luego visualizaremos en el scope. Pausa. Entonces, en esta gráfica número 5, como decíamos, vamos a poder visualizar el comportamiento de esta señal. Lo adicional que tiene esta práctica es un comando de saturación. Maneja un KP1 y 1 acá. Entonces, con eso podemos visualizar cómo se está comportando nuestra señal con el tipo de control P y PI. Este se basa, como decía, en el control del ancho de pulsos, como nos muestra en la teoría, y si hacemos un zoom en esta gráfica, podemos acercarnos un poco más a ver cómo se está comportando los pulsos en esta práctica. Como podemos ver, tiene un ascenso de la curva característica. Llegamos a los 75 para lo que estaba seteado, y comienza a hacer el control de la temperatura y a tratar de estabilizar el sistema. Este es uno de los controles también muy utilizados por sus virtudes en cuanto a la cercanía del valor que se desea adquirir en cuanto a temperatura. Como podemos ver, no es tan brusco el cambio, y nos ayuda de pronto a tener un poco más cercanía al control que necesitamos.
En cuanto a la gráfica 5, continuamos con la 6 con mi compañero Will. Bueno, ingeniero, continuando con la otra parte de la gráfica, en este caso la gráfica número 6. Igualmente, los otros ya conocidos, los otros bloques que ya habíamos explicado en las prácticas anteriores, con la diferencia de que aquí se ha incorporado, en este caso, algunos displays para poder ir visualizando todo el tiempo lo que es el control de la lámpara. Entonces, bueno, en la parte de ahí tenemos lo que es las, los displays de temperatura. En este caso vamos a poder ir visualizando. En el anterior caso que el compañero explicó, teníamos solamente uno, lo que era un KP. Sí, ahora tenemos lo que son ya incorporados 3 KPs. Igualmente podemos ver lo que es nuestra margen de temperatura, que estaba en los 75 grados. Aquí tenemos lo que es el saturador y siempre va a estar haciendo una retroalimentación, porque ya es un sistema de pronto que nos va a permitir, en este caso, ver lo que es el control proporcional, lo que es el control de integral y un control de entrada. Entonces, todo ese tiempo va a estarnos respaldados para poder seguir mejorando nuestro sistema. Entonces, vamos a poder ver ahora a continuación en la gráfica en lo que es el scope. Dale nomás. Ya. Bueno, ingenieros, continuando con la parte de la práctica número 6, entonces aquí ya vamos a ver lo que es la parte que se va a ir estabilizando, como habíamos comentado, solamente es una misma a la anterior, solamente lo que hemos incorporado son más displays para poder ir viendo lo que va sucediendo en cada uno de los controles, ¿sí? Entonces, igualmente está calibrado para lo que es 75. Entonces ya ahí mismo vamos a ver cómo va a hacer un cambio en lo que es la lámpara. Entonces vamos a ir visualizando lo que son en los displays de temperatura. Ah, es que estaba con un Ya, KP. ahí tenemos ya lo que es nuevamente lo que vemos ya en el sistema, cómo se empieza a ir estabilizando. Como habíamos indicado, este era ya con lo que es al anterior que era el filtro pasa abajo, este es lo que es una banda muerta, entonces tenemos un poco más de estabilidad en el sistema, entonces vemos que ya no es tanto el esfuerzo que va a hacer lo que es ya la lámpara y de pronto dañar algún sistema. Si esto fuera un sistema real, podríamos tener alguna dificultad en cuanto a lo que es la estabilidad misma del sistema. Entonces, esto le podemos compartir de esta práctica número 6. A continuación, mi compañero continúa con otra práctica. Bueno, como, como punto final de esta práctica podemos citar este control integrado, en el cual podemos ya visualizar en la parte izquierda de la pantalla donde estamos señalando con el cursor que ya no contaríamos con el control de comunicación entre la MATLAB y la tarjeta Arduino. Este ya sería un control independiente, ya no necesitaría del host de la computadora. Más bien ya si es que se lograría una comunicación, más que comunicación, una alimentación externa de 0 a 12 voltios de corriente continua, tranquilamente podríamos visualizar por un pin de salida digital, el pin 9 digital, el- la alimentación de la bombilla. Vemos que este es un control básico on-off, en el cual está seteado a sí mismo a 75 grados, y en el caso de la entrada sería en el pin 9 una alimentación analógica, entonces asimismo por la señal que nos emite el sensor. Entonces este ya es un control mucho más independiente, en el cual ya la tarjeta Arduino funcionaría de forma autónoma o independiente, ya no necesitaría de la computadora.
Entonces, esto sería en cuanto a la práctica que nos ha planteado como práctica final de bloque. Nuestra explicación esperamos que haya sido de lo más claro posible. Hemos intentado que sea la forma didáctica y comprensible nuestra explicación. Por nuestra parte es todo y gracias, ingeniero, por la atención prestada.